Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual les voy a demostrar cómo se puede realizar una aplicación en Struct. En este caso utilizaremos Struct 2, pero para eso tenemos que tener instalado el NetBeans. Como pueden ver, aquí está lo que es el NetBeans y colocaremos en este caso la 7.3 porque es una de las más actualizadas. También tendremos que tener instalados el MySQL. Como pueden ver, aquí está el instalador, pero no lo voy a instalar porque yo ya lo instalé. De internet también tendríamos que descargar los paquetes de Struct. ¿Para qué? Para que nuestra aplicación corra de la manera correcta dentro de Struct. Cabe recalcar que al momento de instalar el NetBeans hay un inconveniente. ¿Cuál es este inconveniente? Bueno, si ustedes se ponen a instalar el NetBeans sin modificarle nada, es decir, haciendo su instalación por defecto, no correría la aplicación. ¿Por qué? Porque esta aplicación necesita del Tomcat para trabajar de la mejor manera. Es decir, que a lo que nosotros instalamos el NetBeans en la primera parte, tendríamos que colocar que también queremos instalar el Tomcat. ¿Para qué? Para que corra de la mejor manera. Aquí, como podemos ver, está el instalador. Entonces voy a hacer una pequeña demostración para que puedan ver. Colocamos sí. Espero que no surja ningún inconveniente porque, como ya les dije, yo ya tengo instalado el NetBeans en mi computadora. Esperamos a que cargue y luego de esto podemos ver que nos aparece lo siguiente. Como pueden ver, aquí sale el error, pero eso es lo que yo les digo. En esta parte de aquí ustedes tienen que seleccionar esta parte de aquí y al momento de seleccionar les salen todas estas partes de aquí, todas estas casillas. Entonces la que tendríamos que seleccionar es la última, Tomcat 7.0.34. Esa es la que tenemos que seleccionar para que no salga el error. Ahora le voy a poner cancelar porque no es necesario y decimos que sí queremos abandonar la instalación. Entonces, como pueden ver, luego de tener instalado el NetBeans, que ya lo vemos aquí, le damos a abrir. Lo abrimos y bueno, vamos a proceder a hacer la aplicación. Realizamos un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto le cogemos la categoría y le ponemos Java EE. Y aquí ponemos la aplicación. Le damos siguiente, le damos siguiente. Y finalizamos. Esperamos en esta parte de aquí a que cargue nuestra aplicación. Y bueno. Esto demora un poquito. Ya. Entonces. Bueno. Entonces, como vemos, aquí está la parte que nosotros creamos, pero esto de aquí lo vamos a eliminar porque esa era una muestra para que ustedes vieran cómo tendremos que hacer la creación. Aquí está. Esta es el nombre de la aplicación que nosotros vamos a utilizar. Dentro de esta aplicación tenemos que ingresarle las librerías del Tomcat. Tendríamos que ingresarle las librerías del Struct. Entonces nos vamos a librerías
Y como pueden ver, aquí aparecen algunas, pero nosotros tendríamos que crear una nueva librería. Damos en añadir una librería y le ponemos crear. Y le ponemos el nombre de la librería. Aquí le pondríamos struct o struct2, que es el que yo estoy utilizando. No lo vamos a hacer porque la librería yo ya la tengo guardada. Entonces cerramos. Aquí en esta parte de aquí nos saldría el nombre de la librería y aquí le pondríamos agregar fold. Entonces aquí, como podemos ver, buscamos en el escritorio y en el escritorio nos vamos a la parte donde dice struct. Aquí está. Vamos y abrimos struct y dentro de struct está struct 2.3.14, que es la que nosotros estamos utilizando. Abrimos la librería y dentro de esta librería nos saldrán, como pueden ver, muchas partes, pero de las cuales no vamos a escogerlas todas. Como principal escogeríamos el const io 2.0.1, esta de aquí. Escogeríamos el framework 2.3.19. Escogeríamos el Java SS 3.1.1.0 GA. Escogeríamos el Java SYS 3.11.0 GA. Escogeríamos esta de aquí. Y ahí escogeríamos esta de aquí, struct course 2.3.14. Y por último escogeríamos Word Core 2.3.14. Colocamos añadir nuevo folder y en esta parte de aquí se nos añadirían los nuevos folders. Le daríamos OK y se crearía. Ya. Entonces, luego que ya tenemos añadida la librería, podemos ver que aquí están todas las que hemos elegido. Está la OGL, el Fracker 2.3.8, el struct2 core, el 2.0.11, el Confield 1.2.0 y el Xword 2.0.4. Eso quiere decir que nuestras librerías se nos añadieron correctamente. Bueno, luego de haber añadido las librerías, ahora sí podemos empezar a trabajar dentro de nuestra aplicación. Bueno, para empezar tenemos que crear en esta parte de aquí todo lo que va a ser nuestro programa. Es decir, ¿de qué voy a hacer mi programa? Bueno, mi aplicación va dirigida a el ingreso, modificación, eliminación de datos. Es decir, que tengo que crear una base de datos que me almacene toda la información para luego yo desde el navegador poder ingresar los datos, modificarlos, eliminarlos y que automáticamente se me actualice la base de datos. Entonces, nuestro programa
nuestra aplicación haría ingreso. Así que vamos a ver la parte donde está el ingreso. Aquí. Ingreso. Pero antes de ingresar, nosotros tenemos que darle una pequeña arregladita a la página de bienvenida. Bueno, como podemos ver, aquí está todo el código que necesitaremos para esa primera parte. Entonces nos vamos al inicio y colocamos esta línea de aquí, estas dos de aquí. Luego de eso abrimos el encabezado de nuestra página, y dentro del encabezado vamos a hacer un script que tenga una acción, la cual va a ser del acción, o sea, delete, borrar. También va a tener una de editar, cual va a editar los datos, y cerramos nuestro script, cerramos nuestro encabezado. Ahora sí, vamos a crear la página. ¿Cómo va a estar la página? Si se pueden dar cuenta, en esta parte de aquí es puro HTML y es muy fácil utilizarlo, pero si no lo saben, les voy a enseñar un poco. Entonces, vamos a colocar el título de nuestra aplicación, es este: países con analfabetismo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a guardar el código del país, el nombre de ese país, si existe o no existe analfabetismo en ese país y en qué año fue realizado el estudio, es decir, en qué año se detectó si había o no había analfabetismo. En esta parte de aquí podemos ver que dice Center, es para centrar. Vamos a centrar este título y le ponemos H1, que significa que estas letras que ven aquí van a estar más o menos de este tamaño, es decir, van a estar un poco grandes. Si le quitamos el H1 y le ponemos 2, 3, 4, no crean que va a aumentar su tamaño, al contrario, lo va a disminuir. Cada vez que le suban el número, va a disminuir su tamaño. Entonces, colocamos H1 y H1 al final. ¿Por qué? Porque si colocamos solo H1, no estaríamos entrando el título. Tenemos que colocar esta parte de aquí. Si pueden ver, es el mismo H1 que está acá, pero con un slash. ¿Qué quiere decir ese slash? Que este título va a ser del tamaño H1 solo desde la palabra país hasta analfabetismo. Ahí se cierra. El center también. El center está acá sin el slash, y aquí está con el slash. ¿Por qué? Porque estoy cerrando la sentencia. Es decir, que hasta ahí tiene que ir centrado. Si ustedes quieren, lo pueden colocar desde aquí y en la última parte colocan el center cerrado. Pero para no confundirme, lo hago línea por línea. Entonces acá colocamos el center. Este de aquí lo único que nos hace es arreglar que esta palabrita quede toda bonita. Bueno, si ven aquí dice salve like acción, es decir que nosotros vamos a guardar la acción que vamos a realizar en esta parte de aquí, ingresar los datos. Bueno, entonces damos dos BRs. BRs, que significa salto de línea, es decir, dos saltos de línea, y seguimos con nuestra aplicación. Como pueden ver, aquí dice background. ¿Qué es eso? Es el fondo que va a tener nuestra aplicación. Nosotros nos podemos ir a internet, descargar una imagen y colocar la dirección de esa imagen o el nombre con el que lo grabamos y aumentarle JPG. ¿Por qué? Porque es el formato de esa imagen.
Si tuviera otro formato, solo le cambiaríamos aquí y le pondríamos otro formato. Esto lo verán al momento que salga la aplicación, es decir, al momento que yo corra mi aplicación en el navegador. Ahí van a ver qué imagen le puse. Bueno, terminamos eso y avanzamos. Aquí lo que dice es que vamos a crear una tabla. Más abajo bajamos un poquito y en esta parte de aquí lo que estamos haciendo es recién dándole los nombres de la tabla que vamos a crear. Pero antes de crear esto nos vamos a ir al MySQL. Como ya les dije, también tendremos que tenerlo ingresado. Entonces, en el MySQL, en la parte de tablas, damos clic derecho y vamos a poner crear tablas. En el momento que ponemos crear tablas, nos salen los campos para llenar el nombre de mi tabla. Aquí le ponemos nueva tabla, le ponemos países y listo. En esta parte de aquí colocamos los campos que va a tener nuestro país, como el ID, que sería el código, y le ponemos que va a ser numérico. Otra observación: dentro de esta aplicación no vamos a poner claves principales, es decir que tenemos que quitarle la parte de aquí donde dice PK, que significa clave principal en inglés. Bueno, en esta parte de aquí vamos a crear el nombre del país. Nombre del país. País. Y por defecto le dejamos fachar. Entonces vamos a crear también ¿qué otros campos va a tener nuestra tabla? Va a tener si existe analfabetismo. Entonces le ponemos exis que va a ser de analfabetismo, si existe analfabetismo. Y vamos a llenar un último campo que sería el año analizado. Año analizado. Ya. Entonces, dentro de estos campos que ustedes ven aquí, como es el ID, el nombre, si existe analfabetismo y el año analizado, vamos a hacer lo que estamos haciendo en el NextBeam. Es decir, aquí en estos campos de aquí vamos a analizar en este campo de aquí vamos a analizar, en este campo de aquí vamos a grabar los datos que nosotros ingresaremos en el navegador. Ponemos y aquí está. Dice que la tabla se va a llamar países, que el ID va a ser integer, que el nombre del país va a ser bachar, que permite 45 caracteres, analf va a ser de 45 caracteres y año analizado va a ser de 45 caracteres. Y la creamos. Bueno, podemos finalizar. Bueno, ahora sí, luego de haber creado nuestra aplicación, ahora sí, luego de haber creado nuestra base de datos en el MySQL, lo que tenemos que hacer es conectarla. Pero eso lo haremos después. Primero vamos a ingresar los datos, o sea, a seguir con la creación de nuestra página. Entonces, como les dije antes, en esta parte de aquí vamos a crear los campos que va a tener nuestra tabla. Aquí, como podemos ver,
dice int. ¿Qué significa este int? Que va a ser integer. Y vemos aquí que está id, que es lo mismo que colocamos en la base de datos. Id va a ser igual a bget id. Aquí vemos el nombre del país, que va a ser nompap, exis-anal, que va a ser expa, y año analizado, que va a ser ana. A de año, ana de analizado. Existe, o sea, si EX de existe en ese país, el analfabetismo. Y nompa, nombre del país. Bueno. En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es crear las clases. ID, el nombre, exis, anal, año, analizado. Es lo mismo que está acá, es decir que colocamos estos nombres que están aquí en la parte de acá. Aunque si ustedes modifican ahí, acá les va a salir un error. Eso quiere decir que tienen que estar iguales. Ahí sí, se desapareció. Y aquí lo que estamos diciendo es que esta última línea va a permitir que se editen los datos. Es decir, que va a haber un botón donde diga editar los datos. ¿Para qué? Porque si ingresamos algún dato mal, podamos editarlo y modificar ese error. Y también va a haber un botón de eliminar. Lo que va a hacer el botón de eliminar será que cuando nosotros seleccionemos uno de los datos ingresados, es decir, que cuando nosotros ingresemos el nombre del país, si existe o no el analfabetismo, entre otros datos, nosotros seleccionamos ese campo de ahí, nosotros podamos eliminarlo. Bueno, aquí cerramos el table, cerramos el center, cerramos el from y cerramos el body, es decir, el cuerpo. Eso es lo último que se cierra. Aquí se cierra de adentro hacia afuera. Lo último que abres será lo primero que cierres, y lo primero que cierres será lo último que abres será lo último que cierres. Bueno, vámonos acá. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ustedes ven, el título que le he puesto dice ins, o sea, de insertar. En esta parte de aquí vamos a crear la parte donde vamos a ingresar los datos. Bueno, todo esto de acá arriba es lo mismo que teníamos en la anterior. Aquí está el fondo que le colocamos, etcétera. Aquí lo único que está haciendo referencia es que todo eso está en css.struct.ss, es decir que todos los colores y todas las letras con colorcitos, con tamañitos bonitos y todo lo más, el cambio lo hicimos en struct css para que se vea un poco más agradable a la vista humana. Aquí lo que nos va a decir es que vemos una nueva acción, y esa nueva acción va a ser mostrar los registros. Y también vamos a encontrar un subtítulo que diga detalles de ingreso y el botón insertar, que no podía faltar porque vamos a ingresar los datos. Bueno, en esta parte de aquí vamos a crear 4 labels, que son estas etiquetas. Entonces vamos a colocar una etiqueta que tenga el ID, y ese ID va a hacer referencia a el código. Tenemos que colocarle el mismo nombre con el cual lo colocamos en la base de datos. ¿Por qué?
porque si no lo colocamos con el mismo código, aunque se guarden los datos, aunque parezca que se están guardando los datos, no se van a hacer porque no hay coincidencia. Tiene que ser igual el nombre. Y así mismo con nombre, así mismo con existe el alfabetismo A. En este caso hice una pregunta. ¿Existe el alfabetismo sí o no? ¿Por qué? Porque en el campo expa vamos a guardar si existe o no es analfabetismo. Entonces aquí colocaríamos si existe, mucho, poco, demasiado, casi nada, o no, o sí. Y año analizado, aquí en ANA escribimos el año analizado. Y por último tenemos el botón donde dice ingresar. Cerramos todo esto y ahora vamos al editar. Se preguntarán por qué no voy haciendo el código paso a paso. Simplemente no lo voy haciendo paso a paso porque antes de realizar el video tuve que estarlo probando y probando y probando. Y con el mínimo error que tuviera, si sea una simple comilla, no me ejecutaba. Entonces, para no tener ese inconveniente al momento de cargarlo, decidí que decidí correr el video con la vez que me salió bien. Por eso no la borré, para no tener inconvenientes y que ustedes vean cómo funciona la aplicación. Bueno, seguimos. En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es editar los datos. Es decir, que si nos equivocamos podemos realizar el cambio. Le ponemos un título, mostrar datos. En esta parte aquí voy a ser más breve porque esto ya se los he explicado muy detalladamente en las dos pestañitas que están acá. En Retrieve, Insert. Entonces aquí vamos más rápido. Asimismo, están los labels con los nombres. Bueno, asimismo están los labels con los nombres, ID, nombre de país, existe alfabetismo y año analizar. En esta parte de acá tendremos que ponerle los mismos campos que ya les dije que utilizamos en la base de datos. Aquí lo único que dice es que en CSS modificamos esa clase. Es decir, que ya le pusimos todo bonito. Y vamos a actualizar de esta manera con este comando que está aquí. Entonces cerramos todo eso y nos vamos a la parte de acá donde dice Elite. En esta parte de aquí lo único que estamos haciendo es creando una clase que nos permita borrar los datos. Es decir, que si nosotros escribimos algo que después veamos que no es lo que queríamos, que ya no lo vamos a utilizar, no necesariamente quiere decir que la base de datos se va a dañar, sino que podemos borrar. En esta parte de aquí lo que vemos es la conexión con la base de datos. Dice que JDBC va a ser, en esta parte de aquí vemos la conexión con la base de datos. Creamos una clase for name donde le ponemos .com
com.mysql.jdbc.driver. Y la conexión va a ser con MySQL. En esta parte de aquí le ponemos driver manager.getConnection y entre comillas dobles le colocamos la ruta MySQL localhost 33.06 /test y el coma root. Este es el usuario root y este de aquí es la clave que yo tengo para ingresar a ese root. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso solamente es para tener conexión con la base de datos y que los datos que vamos a borrar en esta parte se borren también en la base de datos. Luego de eso bajamos y colocamos aquí. Nos colocamos en esta parte de aquí. Aquí lo que estamos haciendo es un for que dice que va a ir desde 1 y si BC es menor a 1, entonces se aumenta en 1. Aquí lo que está haciendo es un for, un pequeño ciclo. Dice que vamos a borrar los datos de la base de datos. Ahí está el nombre de la base de datos. Y seguimos, colocamos esta parte de aquí del código, psclose y comclose, cerramos, hacemos un return y hacemos un public void. Después rex va a ser igual a rex y aquí colocamos esta parte de aquí que es lo que estábamos llamando aquí el http servlets, exactamente, y le llamamos, le hacemos un return a esta parte de aquí. Bueno, aquí estamos abriendo los paquetes Java 4S, importamos algunos, como los pueden ver ahí. Creamos un public class, display, ese va a ser el nombre, como lo ven ahí arriba, display.java. Y vamos a la parte más importante. Aquí estamos conectando lo mismo que hicimos en antes, la base de datos, el nombre de la base de datos y bueno, los datos de la base de datos. Más abajo estamos haciendo lo mismo con los nombres de nuestros campos, los que utilizamos para la base de datos. Bajamos, hacemos un return, un public, les dejo ahí para que copien el código y bueno. Meshbean. Si ustedes quieren lo pueden hacer de manera ordenada. El Meshbean es lo primero que pueden hacer. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando lo que hemos utilizado antes, que no saben de dónde sale ni cómo lo hacíamos. Es esta parte. Aquí estamos paquete Java S4 que lo utilizamos no hace mucho, la clase MyBeans. Y aquí estamos private int, id, private string, numpy, es decir, aquí están todas las clases. Es decir, aquí están todos los campos que hemos utilizado para nuestra base de datos. Y vamos a hacer un get id y un retorno id, es decir, que va a retornar al campo id. Lo mismo con numpy,
Lo mismo con headxpath, que es el donde grabamos si existe en alfabetismo. Y lo mismo con @ANA, que hay año de análisis. Y cerramos. Lo único que estamos creando son las sentencias para poder grabar los datos. Y en esta parte de aquí, si se pueden fijar, está que dice que maze bin mb va a ser igual a nuevo match bin. Así que cada vez que guardamos nos vamos a ir nuevamente a esta parte de aquí, pero en nuestro navegador. En esta parte de aquí abajo está lo mismo que hemos hecho antes. Conexión con la base de datos. Y aquí estamos haciendo una conexión con los datos que hemos utilizado. Y hacemos un return. Si pueden ver aquí están los paquetes y estamos importando todo lo que necesitamos. El util array list, util list, util map, que son cosas que las tenemos que importar porque de una u otra manera nos van a hacer falta en nuestra aplicación. Entonces, como podemos ver, aquí seguimos creando. Antes les dije que íbamos a utilizar el servlets Let's Gray. Bueno, luego de ya tener toda esta codificación, vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir a subir un poquito y nos vamos a ir al CSS y abrimos Strut. En esta parte de aquí lo único que vamos a hacer es a modificar si queremos que los recuadros no salgan con colores, si queremos que no salgan con líneas gruesas, con líneas finas, el color de las líneas. Entonces esta parte no la voy a explicar mucho, pero como podemos ver aquí nos dice que el color, nos dice también el font, el color del background, el tamaño, aquí nos dice los bordes, y así mismo más abajo vemos en esta parte de aquí donde dice H1, si se acuerdan que antes colocamos H1, entonces quiere decir que todo lo que tengan H1 van a ir de color purple o púrpura, morado, y van a ir con una letra calibre. Este de aquí son los píxeles, es decir, el tamañito y todo eso, el tamaño. Bueno, como ya pueden ver, eso es todo lo que tengo que explicar en cuanto a código. Entonces, cerramos todas estas cosas de aquí para que no sea mucho espacio y nos vamos aquí. En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es la conexión con la base de datos, es decir que nosotros damos clic derecho y colocamos nueva conexión. En esta parte de aquí tenemos que añadir la dirección en donde está la base de datos. Yo no lo voy a hacer
porque ya tengo añadida mi base de datos, pero así se hace. Entonces aquí se me van a agregar estas dos partes de aquí, que esa es la conexión con mi base de datos. Y si ustedes pueden ver aquí en esta parte, aquí tengo bueno, aquí está nuestra base de datos ya ingresada. Y ahora sí, después de haber hecho todo el código que les dije, después de haber escrito todo el código que les dije, lo único que tenemos que hacer es un return. En esta parte de aquí está cargando y como ustedes pueden ver, automáticamente me sale que está correcto, que se demoró 3 segundos en hacer la verificación, y automáticamente me abre mi aplicación. Aquí está. Esto es todo lo que hicimos. ¿Se acuerdan cuando nosotros escribimos países con analfabetismo? Era para el dato principal. Entonces, tengo que mostrarles que mi aplicación funciona. Para eso vamos a hacer un nuevo ingreso. Aquí está también los que les dije antes: el ID, nombre de país, existe analfabetismo sí o no y año analizado. ID vamos a ponerle número 3. Nombre del país, soy ecuatoriana, vamos a poner Ecuador. ¿Existe o no analfabetismo en el Ecuador? Sí lo existe, en menor cantidad que años anteriores, pero sí lo existe. Entonces vamos a poner sí existe en menor cantidad. Año analizado, sí existe en menor cantidad. Y año analizado, 2012. Y ingresamos los datos. Registro almacenado con éxito, y como ustedes pueden ver, aquí está nuestro registro guardado. Código 3, Ecuador, existe en menor cantidad, año analizado 2012. Pero como ustedes pueden ver, aquí dice 1, aquí dice 2. Entonces vamos a hacer de cuenta que me equivoqué al colocar el código. Vamos a editar ese campo que hemos ingresado. Vamos a ponerle bueno, ahora hagamos de cuenta que el año que iba a ingresar no era el 2012. O mejor vamos a hacer una editación en el
de acá arriba. No era Venezuela, era Colombia, por ejemplo. Colombia. Año analizado 1999. Y actualizamos. Bueno, ahora vamos a ingresar los datos. Vamos a poner como número 1 Ecuador. Vamos a escribir que sí existe analfabetismo. Y año analizado 2009. Ingresar. Sí existe analfabetismo, Ecuador y 2009. Ahora vamos a ingresar otro dato. Venezuela. Vamos a colocarle que no existe para luego corregirlo en el 2000. Ingresamos. Luego este dato lo vamos a editar y aquí le colocamos que sí existe, en el año 2000 y lo vamos a actualizar. Como podemos ver, ya no está el no, sino que en este caso está el sí. Y por último vamos a eliminar este dato, Venezuela. Colocamos eliminar, eliminado con éxito, y ya tenemos Ecuador. Como pueden ver, nuestra base de datos funciona correctamente. Nuestros datos ingresados se pueden borrar, eliminar, borrar, eliminar, editar, y aquí vemos la base de datos. Y vemos que está un solo registro. Ecuador sí existe alfabetismo en el 2009. Es decir, que lo que nosotros realizamos en esta parte de aquí se va a almacenar, se va a borrar o se va a editar dentro de la base de datos.
Bueno, eso es todo. Espero que el video les haya gustado. Y como conclusión puedo decir que Strut es un framework que facilita la codificación dentro de Java, porque mucha, porque mucha parte de sus códigos ya viene estipulado por Strut. Es decir, que nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizarlos, y si no los queremos, pues borrarlos o editarlos, pero Strut nos facilita el código. Eso como conclusión. Y como recomendación, pues puedo decir que instalen bien el NetBeans con el Tomcat para que no surja ningún inconveniente al momento de realizar la aplicación. Eso fue todo. Soy una estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas, y estoy en quinto nivel. Espero que les haya gustado y sin nada más que decirle, pues me despido. Hasta la próxima.